placer estar aquí con los santos de Dios, dándole gracias al Señor por todas las bendiciones que nos da durante la semana. Dios nos ha cuidado, Dios nos ha bendecido, Dios ha estado con cada uno de nosotros. Y en esta mañana, yo sé que el Señor tiene una palabra para nosotros poderosa. Y presta atención a lo que se va a decir en esta mañana. Pídale al Señor: Señor, abre mi corazón. Yo necesito que tú me hables. Gracias. Yo necesito que tú nutras mi alma, mi corazón. Te necesito. Amén. Tenemos que tener esa disposición de corazón. Tenemos que estar a la expectativa de lo que Dios hace con nosotros. Tenemos: Señor, estoy a la expectativa. ¿Qué quieres decirme hoy? Tenemos que hacer como Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es lo que tenemos que hacer. Y vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Santo, yo te doy gloria al Dios Santo en esta mañana. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tú tomes control, Señor, de todo lo que se haga en esta mañana. Te suplicamos, Padre Santo, que tú nos bendigas, Señor. Amén. Que tú hables a nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú tomes control, Señor. Sabemos que somos débiles y frágiles, pero tú tienes el poder para hacer más de lo que te pedimos o entendemos. Y te doy gracias por ello, Dios, por lo que vas a hacer, por lo que vas a hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición. Ven, Señor Jesús, y visita tu pueblo. Prepara el corazón, prepara la mente y alimenta, Señor. Alimenta y nutre nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. En esta mañana vamos a hablar el tema, el título del mensaje se llama, escuche bien, viendo lo invisible. Viendo lo invisible y experimentando lo imposible. ¿Cómo se llama? Viendo lo invisible y experimentando lo imposible. Y se encuentra en el libro de Marcos. La semana pasada hablamos de aquella mujer que necesitaba el toque del Señor. Y ella dijo: si tan solo tocare su manto, sé que seré salva. Y en esta semana vamos a dar continuación a una parte relacionada. Se encuentra en el libro de Marcos capítulo 5. Y vamos a estar leyendo los versículos del 21 al 24. Y luego vamos a saltar del 35 al 43. Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 24 y después del 35 al 43. Y dice así la poderosa palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. ¿Cómo él llegó? Dice la escritura, era un principal, se postra, y ¿cómo le rogaba? Poco. Había una gran necesidad en el corazón de este hombre. Yo creo que eso es una manera poderosa de acercarnos a Jesús. Amén. El Señor y la naturaleza de Jesucristo, habíamos aprendido la semana pasada, que responde a la necesidad, porque Él es misericordioso y compasivo, y donde hay miseria, ahí está Él como el ser misericordioso. Amén. Y dice allí la escritura que su hija estaba agonizando, estaba a punto de partir, ¿ve? Y él le dijo: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y de allí saltamos al 35. En el 35 de ese mismo capítulo le dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto,
¿Por qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. Esos no temas de Jesús hacen toda la diferencia. Amén. Cree solamente. Eso es lo único que tienes que hacer. Cree solamente. No temas. Cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y mire la expresión, se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros, cuando éramos pequeños, en alguna ocasión tratamos de caminar con los ojos cerrados? ¿Se acuerdan? Pasos pequeños. Correr era un peligro en esa condición. ¿Cuántos jugamos el juego de la gallinita ciega? Luego que nos dieran varias vueltas, nos vendaban y nosotros estamos. ¿Cuántos hemos jugado el juego donde se nos tapan los ojos y por medio de la voz de alguien, esa persona tiene que dirigirnos a un lugar, a una meta? Simplemente tiene los ojos cerrados y tienes que estar pendiente con cuidado a la voz. No sé qué le pasa a nosotros. Nos gusta jugar juegos extraños, ¿verdad? Sí. Que posiblemente pueden terminar en accidentes, ¿no? Ahora, a este juego le añadíamos obstáculos, de tal manera que había un laberinto. Y la persona tenía que escuchar instrucciones. 5 pasos gigantes. No di 5 porque si no me choco. 3 pasitos de bebé. A la derecha. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuándo tuvimos esa experiencia cuando éramos niños? Antes no estábamos todo el tiempo en una máquina. Antes jugábamos. Amén. Brincábamos, saltábamos. ¿Ve? A muchos nos daba temor golpearnos o tropezar y caer y darnos duro. ¿Cierto? Nos sentíamos un poco inseguros, por lo que dábamos pasos cortos y extendíamos las manos para tantear el espacio a nuestro alrededor. ¿Cómo nos sentíamos? Caminar en oscuridad no es fácil. No sé cómo usted se siente al respecto, pero pienso que la vida es un poco como caminar a ciegas. Escúcheme, la vida es un poco como caminar en oscuridad. Y aún nosotros como adultos, muchas veces tomamos pasos pequeños y tímidos, como lo hacíamos cuando jugábamos estos juegos, porque no nos queríamos golpear, no nos queríamos hacer daño. Teníamos motivos para ser precavidos. Así tratamos la vida. Déjame cogerlo suave. ¿Por qué?
como esos niños con los ojos cerrados. Estábamos ciegos a las realidades de las cosas que vendrán a nuestra vida. Cada ser humano está ciego a lo que ocurrirá en el futuro, en el tiempo presente. Porque si tienes a Cristo, sabes hacia dónde te diriges. Pero en el proceso, muchas veces no sabes con qué te vas a enfrentar. Ya sea durante el día, o los días siguientes, o la semana siguiente, tú no sabes. Y eso te causa en tu corazón que muchas veces te causa inseguridad y temor. Llena tu corazón. ¿Por qué? Porque no podemos ver el futuro. No vemos absolutamente más allá del presente. Yo no puedo decirte con certeza cuántos años o días viviré. No te puedo decir si este es el último día mío. Tampoco puedo decirte a la hora, al minuto o al segundo que tú morirás. ¿Cuántos lo quieren saber? ¿Quieres saber? No puedo hacer eso. No está en mi poder. No puedo ni siquiera gloriarme de que mañana haré tal o cual cosa. No puedo hacer eso. Siempre tengo que decir si el Señor lo permite. Amén. Si es la voluntad de Dios. Amén. Estos son los planes, pero todo depende de la majestad y de los pasos que Dios ha ordenado para mí en ese día. Es que somos ciegos al futuro. Y esta limitación la tienen todos. Escuche bien. Esto es una limitación para todos. Los ricos son tan ciegos como los pobres. Tener dinero no te exime de pasar por situaciones donde el dinero no servirá de nada. Los famosos saben tan poco del futuro como los desconocidos. Tú los ves leyendo los horóscopos, yendo a los espiritistas, tratando de buscar información en las estrellas en vez de conectarse con el Creador. Aleluya, Señor. Así es el ser humano. No sabemos con quién nos casaremos. Tenemos 13 años y pensamos y miramos a la distancia, ¿cómo será mi esposo? ¿Cómo será mi esposa? Porque ya a los 13 años las nenas están discutiendo eso. Los nenes no. Vamos a jugar baloncesto, vamos a jugar carrito, vamos a jugar PlayStation. ¿Ve? No tenemos idea de cómo será nuestro matrimonio. Vamos al matrimonio, nos casamos y tenemos una idea de lo que queremos que piensan que será. Pero de momento nos casamos, ¡sorpresa! Todo es diferente a lo que tú pensabas. Todo es diferente a lo que tú imaginabas. Y muchas veces vas a atravesar aún en tu matrimonio cosas que nunca Esperaba. pensaste que pasarían. La condición del ser humano es una donde él siempre tiene una pared de frente. Y muchas veces por eso es que damos pasitos de bebé, porque tenemos miedo a lo que será. ¿No dan miedo? Somos universal, absoluta e inalterablemente ciegos. Todos somos como niños tanteando en la oscuridad, tratando de escuchar una voz conocida en medio de un mundo que muchas veces es hostil y peligroso. Somos como niños. Un paso en falso y esto puede llevarnos a la ruina. Cuando éramos niños y jugábamos, esto de la gallinita ciega o estos otros juegos que mencionamos, el temor mayor que teníamos era golpearnos en el dedo. Sacarnos un canto. Me da risa porque yo lo tenía escrito ahí, la hermana Olga hoy vino con un dedo molido. Y cuando yo lo miré pensaba en lo que había escrito. Muchas veces ese es nuestro temor cuando caminamos en la oscuridad. Estamos así, no sea que nos demos en el dedo. ¿Cuántos de ustedes se han llevado un dedo? Todos. Chiquitito. Gozo, ¿verdad? Gozo yo tenía. Vas caminando y de momento estás en chancleta, ¡jacatán!
Y comienzas a glorificar al Señor y a alabar, decir: santo, gracias Padre, te alabo, te bendigo. Y esa es la preocupación mayor que usted y yo tenemos cuando jugábamos y éramos niños a la gallinita ciega. Ahora, cuando somos grandes, nuestro mayor temor es más amenazante: cáncer, divorcio, enfermedad, muerte. Pensamos en todas esas cosas. Y por más que intentamos andar en línea recta, lo más probable es que tropecemos en algún momento y nos demos duro. Pregúntale a Jairo. Jairo era un hombre que había hecho todo lo posible para andar en rectitud, pero cuyo camino había presentado un giro repentino que lo llevó a una cueva, a un lugar oscuro, y él no quería entrar solo a ese lugar. Él tenía una hija que, según la escritura, estaba muriendo. ¿Quién de nosotros quiere ver a los hijos morir? Era una niña pequeña, 12 años, visualízale. Ver a Kimi o a Valeria o a Angélica o las que están por aquí morir. ¿Qué impacto causaría eso? Dios los guarde, decimos. Dios tenga misericordia. Y me dice: no, habla de otro. Pero piensa en sus hijos, porque así es la vida. Jairo estaba en ese lugar donde nadie quiere estar. Jairo era el líder principal de la sinagoga. Tal vez para ti y para mí esto no signifique mucho en estos días, pero en los días de Cristo, ser líder de la sinagoga era ser el hombre más importante de la comunidad. Escuche bien. Ser el líder era el hombre más importante de la comunidad. La sinagoga en aquel entonces era el centro de la religión, de la educación, de las actividades sociales y de la dirección. Allí se legislaba, allí se determinaba, se enseñaba la ley, se le enseñaba a todo el mundo cómo debía comportarse. El líder de la sinagoga era el líder religioso mayor, era el profesor de más alto rango, era el alcalde y era el ciudadano de mayor importancia y renombre. Todo eso en una sola persona. Wow. Era como ser pastor, gobernador, doctor y todo lo que termine en oro. Las responsabilidades eran enormes. Jairo tenía seguridad de empleo, derechos de cafetería, dieta y millaje. Tenía un plan de jubilación 401k con todos los power. Tenía celular, el último modelo del burrito 401B. Posiblemente tenía un Mustang. Jairo aparentaba tenerlo todo. Las mejores sillas y reservaciones en las posadas y hoteles de la época. Y también en las casas de las personas que asistían a la sinagoga. La primera silla para el rabino principal, para el principal de la sinagoga. Ahí viene Jairo. Vamos a prepararlo todo bien. Ese era Jairo. Sin embargo, cualquiera diría que una persona así no necesita más. Pero Jairo quería pedir. Jairo se encontraba en una condición donde necesitaba pedir. De hecho, estoy seguro que Jairo cambiaría todo el paquete de beneficios y privilegios por una sola seguridad. Cualquier cosa era más importante. No. Él solamente, para él, una cosa era importante en ese momento. ¿Quién era? Su hija. Maestro, que mi hija viva. Aleluya. Todas las riquezas,
todo el renombre, todo lo que tenía, no eran suficientes para que su hija viviera. Nena, te tienes que levantar porque yo soy el principal de la sinagoga. Te tienes que levantar porque yo tengo figuras de 6 numeritos. Además, yo soy una persona importante, no tengo tiempo para que estés enferma, hija. Sí, porque hay tal clase de creídos en este mundo. El Jairo que vemos en esta historia no era el líder cívico de visión clara, con túnica negra y bien arreglado. En lugar de eso, era un hombre que no podía ver. Un hombre ciego al futuro, que estaba rogando. Mucho, dice la Escritura, ¿no? Leímos. Rogaba mucho por un milagro. Rogaba mucho por un regalo. Necesito un regalo. Necesito un milagro. Por lo que dice la Escritura, que cayó a los pies de Jesús diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Tal vez Jairo había escuchado de Jesús. Había escuchado de los portentos que hacía, sanando enfermos, librando a las personas de demonios. Tal vez él había visto en algún momento dado a Jesús haciendo estas maravillas. Él sabía a dónde tenía que ir. Representaba una humillación para él, porque Jesús tenía problemas con los líderes religiosos de la época. Note que Jairo no regateó con Jesús. ¿A cuánto le gusta regatear? Aquí hay un montón de personas que les gusta regatear. ¿Saben lo que es eso? Los nenes, ¿saben lo que es regatear? ¿Tú sabes lo que es regatear? Te lo vendo a 20. No, te pago 15. No, 15 no, 15 es muy poco, 17, 14. Es luchar por un precio, querer las cosas a la manera de uno. No, yo no estoy dispuesto a pagar lo que tú me dices. Esto es lo que tengo para darte. Eso es un regateo. Jairo no fue a donde Jesús a regatear. Hazme un favor, Jesús, y veré que te cuiden de por vida. Se parece un poco a sobornar, ¿no? Tratar de comprar los favores, o puede ser hasta en forma de chantaje. Mírense esto. Él tampoco negoció con Jesús. ¿Sabes, Jesús? Los tipos en Jerusalén están irritados contigo. Tú sabes, por causa de tus extravagancias. Te propongo algo. Arréglame este problemita y haré algunas llamadas. Tú sabes, tú me rascas la espalda y yo te rasco la tuya. No. Él no estaba en ese espíritu de regateo ni de negociar. Ni siquiera estaba en el espíritu de poner excusas. Sí, porque a nosotros siempre nos gusta poner excusas. Jesús, ven aquí, chicos. Por lo general no estoy tan desesperado, pero tengo un pequeño problema. No. Jairo fue a donde Jesús, dispuesto a humillarse y rogar. ¿Dónde cayó? A los pies. ¿Dónde estaba el rostro del principal? En la tierra. En el pie, tocando con su frente a los pies de Jesús. Aleluya. Ese es el mejor lugar donde tú y yo podemos estar. Amén. Si queremos hallar respuesta para aquello que destroza nuestra alma. A los pies de Jesús. Amén, Señor. La situación era simple. Jairo ruega. Y es que existen, escuche bien esta frase, existen momentos en la vida en la cual
todo lo que tú tengas por ofrecer no es nada en comparación con lo que tengas o necesitas recibir. Escucha, repite. Hay momentos en los cuales todo lo que tú tengas para ofrecer en la vida no es nada en comparación con lo que necesitas recibir. ¿Lo captaron? Jairo estaba atravesando uno de estos momentos. ¿Qué podía él ofrecer a cambio de la vida de su hija? ¿De qué manera podía presentarse a Jesús algo que costara tanto como eso para él? Así que él fue a Jesús sin juegos, sin regateo y sin excusas. Él fue sin máscara, tal y como es, un hombre desprovisto de nada. Esa es la situación de todo hombre ante Dios. Amén. El problema es que a veces cuando nos acercamos a Dios creemos que le podemos ofrecer algo. Y terminamos como el publicano, no, como el fariseo que se presentó y oraba a Dios para sí mismo. Pero él se fue a la casa sin recibir nada. ¿Quién fue el que recibió? El publicano que dijo: Señor, nada tengo que ofrecerte. Sé propicio a mí, pecador. Jairo estuvo dispuesto. Aleluya. La situación era simple para Jairo. Él estaba ciego ante el futuro. Y este hombre Jesús parecía conocerlo y tener poder para hacer cosas que otros solo soñaban. Pero antes que Jesús y Jairo lograran avanzar mucho, fueron interrumpidos por emisarios que venían de la casa, donde se le dijo en Marcos 5:35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ahora piense, usted está corriendo a todos los doctores porque necesita ayuda, porque está viva y esperanza. Y usted va al último lugar donde cree que va a recibir respuesta. Y de repente, gente viene de parte y te dice: sabes, déjalo, se acabó todo. Tu hija ha muerto. Ponte en el lugar de Jairo. Tal vez tú has pasado por situaciones semejantes. Tal vez en el trabajo, tal vez en el matrimonio, tal vez en las relaciones de familia, o tal vez sí, físicamente, un familiar, un padre, una madre, un hijo, una esposa, un esposo. Agárrense. ¿Qué sucede cuando algo así, una noticia así te llega? Usted dice: ahora sí que sí. ¿Y ahora qué hago? Posiblemente la atmósfera en el lugar y el silencio se hizo presente. Es fuerte recibir una noticia así. Viene alguien, entra por esa puerta en ese momento y dice: tu nombre, mira, te llamamos porque tu madre murió. Tu hijo lo aplastó un carro. Ay, Señor. ¿Sucede? Lo siento. ¿Sabes algo? Tengo una mala noticia que decirte. Conseguí a tu marido con otra mujer. Aquí tengo las fotos. Porque ahora todo está en donde? En la computadora, En la internet. computadora. Golpes de ese nivel. Quiero que te identifiques. Me imagino que la tensión crece. La oscuridad te arropa. Y de momento te cubren las sombras. Y te preguntas: ¿y ahora qué? Tu ánimo está hecho pedazos. Piensas que lo peor ha sucedido. Dices como dijo Job: lo que no quería, eso me vino. Mi hija ha muerto. Ya no hay esperanza. Al menos eso pensaba.
cuando los roles cambiaron. Jesús cambia de ser guiado por Jairo a guiar a Jairo. Aleluya. De ser convencido por Jairo para que lo ayudara a convencer a Jairo. Gloria a Dios. De que lo admiraran a que se burlaran de él. Y de ayudar a la gente a echar fuera a la gente. Allí Jesús se deshizo de todos. No permitió que nadie fuera con él, solamente 3 personas. Ese es el momento en que Jesús, ese es el momento en que Dios toma el control. Aleluya. Ese es el tiempo oportuno. Ese es el lugar de la necesidad del socorro. Esa es la encrucijada donde tienes que tomar una decisión y tu mente no sabes qué hacer. Si caminar a la derecha, a la izquierda, seguir de frente. Estás estático. No sabes qué hacer. Es el momento de decisión. El momento de oportuno socorro. El tiempo preciso. Mire lo que dice el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Mire lo que dice la versión Nueva Internacional. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. Amén. ¿Qué hizo Jesús? ¿Le hizo caso a la noticia? No. Esta otra versión, mire lo que dice esta otra versión. Sin hacer caso de lo que decían. Me agrada esta frase, sin hacer caso de lo que decían. Describe el principio crítico necesario para poder ver lo invisible. Aleluya. Tú quieres ver lo invisible. Aquí está la técnica dada por Jesús. No hagas caso de lo que diga la gente. Amén. Ignóralos, apágalos, cierra tus ojos y si es necesario, aléjate. Eso fue lo que hizo Jesús. Deténganse aquí y se lo llevó. En esos momentos de dificultad hay personas con las que no puedes estar. Sí, Señor. No son las personas correctas. Y Jesús lo movió aparte y fue a la casa. Jesús le estaba diciendo: ignora todo lo que te digan. Jesús te dice a ti: ignora a los que te digan que es demasiado tarde para volver a empezar. No le concedas importancia a los que te digan que nunca llegarás a nada. Haz oídos sordos a los que te digan que te falta inteligencia o velocidad, o que eres muy bajito, no tienes el tamaño correcto. Simplemente ignóralos. La fe a veces comienza cuando nos ponemos un tapón selectivo en los oídos. Escuche, digo selectivo, no que se tape los oídos, porque hay una voz que tienes que escuchar. Escucha bien. Hay muchas voces que gritan por tu atención y consideración. Está la voz de este mundo. Está la voz del maligno. Está la voz de amigos con buenas intenciones. Y está la voz de los enemigos. Pero solamente hay una voz. Y solamente hay una palabra que puede provocar fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Solamente uno es necesario. Amén, Jesús. Jesús mira inmediatamente a Jairo y le dice: no temas, cree solamente. O como dice en la otra versión, no tengas miedo, cree nada más. Jesús está instando a Jairo a mirar lo invisible. Jesús te invita, iglesia, a mirar lo invisible.
Jesús le está diciendo, no limites tus posibilidades a lo que ves. No trates de escuchar solo lo audible. No seas controlado por lo lógico. Cree que hay vida más allá de lo que se ve. Jesús le está diciendo, confía en mí. Mírame a mí. No temas. Cree solamente. Ilustración. Tu casa está en llamas. Tu hijo se encuentra en esa casa. El humo ha empañado la visibilidad de tu hijo, que se encuentra cerca de la ventana. Como estás fuera de la casa, puedes ver a tu hijo, que corre gran peligro. En cualquier momento puede ser arropado por las llamas o asfixiado por el humo. Tú lo ves, pero él no te ve. Le dices, salta hijo, que yo te atrapo. Él te contesta, pero papi, no te veo. Entonces el padre le dice, pero yo sí te veo. Esa es la condición tuya y mía. Tal vez tú no veas, pero Dios te ve. Él es el viviente que te ve. Amén. Recuerda que Dios te ve. Aleluya, santo. En un campo de concentración nazi, cierto prisionero dejó impreso estas palabras: creo en el sol, aunque no brille. Creo en el amor, aunque no sea expresado. Creo en Dios, aunque no le vea. Esto fue escrito por alguien en medio de torturas y sufrimientos, que puso su mirada en el invisible. Él podía estar ciego al futuro y a las cosas que serían, pero el Señor no está ciego. Amén. La Escritura enseña que el futuro le pertenece. Todo está contenido en Él, antes, ahora y siempre. No voy a decir colegio, pero ese es Él, el alfa y la omega. Aquel hombre del campo de concentración hizo como su antepasado, aquel padre de la fe llamado Abraham, que salió de su tierra y de su parentela y siguió las indicaciones del invisible sobre el testimonio de una tierra que fluía leche y miel, y sobre una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Así tú y yo caminamos por la vida. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Amén. Y Él les da vida eterna y no perecerán jamás. Amén. Ellos escuchan. Me acuerda las palabras que el apóstol Pablo le dijo a los corintios en 2 de Corintios 4:18. Búsquelo ahí, 2 de Corintios 4:18. Donde dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. El Señor, por medio del apóstol, nos está diciendo y nos está instando y retando y desafiando a mirar lo que no se ve. Jesús le dice a Jairo: no mires lo que otros miran, no pienses lo que otros piensan. Jairo, he escuchado tu ruego, tu clamor ha llegado a mis oídos, he visto tu necesidad. Jairo, no temas, cree solamente. ¿Por qué le dice no temas? Porque el temor tiene una peculiaridad.
El temor nubla el entendimiento. El miedo nubla el entendimiento. El miedo, el temor te arrincona, te oprime, te encierra, provoca ansiedades y ataques de pánico sobre tu vida. Todo eso hace el temor. Jesús le está diciendo básicamente a Jairo: Jairo, abandona todos tus preconceptos, lo que tú crees que tú sabes acerca de la muerte y otras cosas más. Abandona lo que tú crees que tú sabes, Jairo. Te desafío a confiar con todo tu corazón en mi capacidad. Básicamente eso fue lo que Jesús le dijo. Te desafío a confiar con todo tu corazón en mi capacidad. ¿Qué dices, Jairo? ¿Vivirás por lo que percibes con tu mente y tu visión natural? ¿O vivirás con los ojos de la fe? Jairo, es tiempo de que decidas. Iglesia, es tiempo de que decidas a quién vas a creerle. Amén. Te levantarás y correrás por el camino que corrieron nuestros hermanos de milenios pasados, que por fe conquistaron reinos, dice la Escritura, taparon bocas de leones, evitaron filo de espada, pusieron fuga a ejércitos extranjeros, sacaron fuerzas de debilidad, se sujetaron a tormentos, experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, gente de los cuales el mundo no era digno. Aleluya, sí, Señor. Es tu tiempo, Jairo. Es tu tiempo, iglesia. Amén. Es tiempo de decidir creer o no creer. ¿Me crees, Jairo? ¿Le crees, iglesia? Amén. ¿Confías en mí, Jairo? ¿Crees que puedo? Iglesia, amigos y amigas, ustedes que me escuchan, ¿creen en Jesús? Jairo optó por la fe en Jesús. Y la fe en Jesús le condujo a su viaje. ¿Entendieron? Es la fe en Jesús lo que nos conecta. El justo vive por la fe. Marcos 5:38 dice: y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Noten la reacción de Jesús en esta ocasión. Jesús no se sujeta a los patrones normales. A veces cuando alguien moría lloraba, a veces se acercaba y hacía un milagro y se iba. Y esta vez le llama la atención a otros que están llorando. Ahora imagínese usted, póngase en el lugar de las personas. Yo llego a una funeraria, está su hija de 12 años, todo el mundo llorando por la tristeza. Y Jesús, cállense la boca, y dejen de estar haciendo tantos ruidos. ¿No ves que ella no está muerta? Duerme, la gente no... Póngase. Se tostó. Eso es lo que sucede. Eso es lo que la gente piensa. Este se tostó. ¿Cuánto es que uno llora? Uno llora por muchas razones. Pero si estás en una funeraria, es porque estás triste por una pérdida, ¿verdad? Aún sabiendo que la persona es salva, estás alegre porque partió con Dios, pero estás triste porque se separó por un tiempo de quién? De nosotros. De ti. Jesús es diferente. Jesús pregunta: ¿a qué tanto lamento y alboroto? Y es que la norma para los humanos, cuando nos encontramos con la muerte, es pensar en que todo se ha acabado. ¡Qué desastre! ¡Qué pena! ¡Qué triste! Pero cuando Jesús ve la muerte, Él no ve obstáculo alguno, porque Él es la vida. Amén. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree
Aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Amén. Pero Jairo hace lo mismo. Cree solamente. Para poder sentarnos a la mesa con el Señor en el cielo, tenemos que tener un cambio de ropa. Escuche bien, la carne y la sangre no heredan ni entran en el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Eso está en Corintios, 1 Corintios 15:50. Y en el 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que para estar con el Señor tiene que haber un cambio ¿de qué? La ropa. De ropa. Necesitas un cuerpo nuevo. Jesús veía la muerte distinto. Pero la gente que estaba allí, cuando escuchó las palabras de Jesús, le era difícil poder entender. ¿Cómo que la niña duerme? ¿Estás loco, hombre? ¿Qué te pasa a ti? ¿Sí? Viene este hombre de repente a la casa. ¿Quién tú te crees que tú eres? Y algunos, mire, y se burlan. Las propuestas de Cristo, escuche este principio. Las propuestas de Cristo siempre desafiarán la inteligencia humana. Escucha ahí, iglesia, las propuestas de Cristo, lo que Cristo enseña, dice y manda, siempre, siempre, siempre desafiará la inteligencia humana. Presta atención al principio, no te duermas. Mira, el evangelio de Jesucristo y las palabras que él decía continuamente eran tildadas de locura. Tú estás loco, tú lo que estás es endemoniado, o tú estás en un palo, esto es un borrachón. ¿Cuántas veces Jesús habló y lo tildaban o de borrachón, o de loco, o de endemoniado? ¿Ves? Tantas veces que pasó eso. El evangelio y las buenas noticias de Cristo siempre han sido consideradas como locura para los que se pierden. Siempre. Pero para todos los que en todo lugar han puesto su confianza en Cristo, su evangelio y su palabra no es otra cosa que el mismo poder de Dios. Escuchen, para todos los que en todo lugar confían en Jesús, la palabra de Cristo es el poder de Dios, es la vida. Ahora, esta incredulidad y falta de aceptación de lo que Jesús había dicho llevó a aquellas personas a burlarse de Jesús. A muchos de nosotros, escuche lo siguiente, a muchos de nosotros nos pasará lo mismo. Muchas veces por seguir a Jesús, tú tendrás que decir y hacer cosas que reten el modo de pensar de la gente que te rodea. Escuche bien, muchas veces por seguir a Jesús tú tendrás que hacer o decir cosas que le pongan los pelos de punta a la gente y te tilden de loco. Tú no sabes lo que dice, tú eres un hereje. Se lo voy a decir así, yo aparezco en revistas como el hijo del diablo, el enemigo de toda verdad, falso teólogo. The Banner of Truth. Porque creo en la gracia. Con otra iglesia, porque no creo en el bautismo infante, soy el hijo del demonio. A nosotros nos parece natural, pero a otros no. Pero cuando tú tienes una convicción firme de lo que has creído y lo que el Señor te ha mostrado, Amén. tú tienes que decirle independientemente le guste a la gente o no. Y muchas veces se burlarán de ti aún los que amas. En la Escritura hay personajes que hasta su propia familia se burlaba de ellos, incluyendo los hermanos de Jesucristo.
también de muchos de nosotros y de ustedes se burlarán. En esos momentos, acordémonos que de él también se burlaron, pero esto no impidió su perseverancia para hacer lo que había venido a hacer. Por lo tanto, no temas, no te amedrentes, prosigue y nunca quites la mirada de Jesús y del galardón que le ha prometido. Amén. Presten atención un momentito. Según el texto, dice que Jesús reaccionó distinto a todo esto y echó fuera a los de la casa. A los que antes estaban gimiendo y llorando, que después se burlaron, dice Jesús los echó fuera. En esos tiempos había lo que se conoce como plañidera. ¿Saben lo que es eso? Una plañidera es una llorona profesional. Tú le pagabas chavo y ella derramaba lágrimas. Sabía cómo llorar. ¡Ha muerto! Todavía en Italia hay gente así. Todavía en este mundo, en los lugares donde hay menos tecnología, hay plañideras. Hay llorones y lloronas profesionales. Actores del dolor. Mire, las lágrimas de muchas de esa gente no estaban cargadas con verdadero dolor. Era una máscara, era hipocresía. Porque está difícil que una persona que está triste, de la tristeza, llegue a la burla y al ridículo y a la risa en medio de un funeral. Y especialmente hablando del tema. A menos que seas de los que te dan nervioso y cada vez que te hablan de cosas que te ponen nervioso empiezas no porque te estés burlando, sino porque los nervios te traicionan. Los hay. Pero ya eso es otra condición. Esta gente se estaba burlando con malicia. El corazón de muchas de aquellas personas no estaba junto al corazón de Jairo y su esposa. Así que Jesús los echó fuera a todos. Eran una partida de incrédulos. Fíjense que la Escritura dice que Él no les pidió amablemente que se fueran. Él los echó fuera. Fue una acción decisiva y fuerte. El texto original, la palabra que se usa fue la misma que se utiliza para describir lo que Jesús hizo con los cambistas en el templo. La misma palabra, lo que Jesús hizo en el templo fue lo que hizo allí. En vez de echar fuera la mesa, echó fuera a la gente. ¡Fuera! Eso fue lo que Jesús hizo. Ese mismo verso se emplea 38 veces para especificar lo que Jesús hizo con los demonios. ¿Qué le estaba diciendo a esa gente? Ay, demonio. Sácame este chorro de demonios aquí. 38 veces se usa el mismo verbo. Pero, ¿por qué tal fuerza? ¿Por qué tal intolerancia? Es que a veces el ruido de muchos de los que nos rodean nos distrae y no prestamos atención y nos desenfocamos. ¿Dónde se enfoca la fe? En Cristo. Pero si esas personas hubiesen permanecido ahí, ¿dónde iban a estar los oídos de Jairo? En el ruido. En la burla, en la risa, en la incredulidad. ¿Qué ruido. Jesús hizo con los incrédulos? Fuera. En el cielo, ¿habrá incrédulos? No. No. Mire, hermano, la fe debe enfocarse en Cristo. La fe mira al Señor y presta atención a sus palabras. Tal vez no te des cuenta, pero en tu vida, así como lo hizo con Jairo, Dios muchas veces removerá el ruido que te distrae. Escuche bien, muchas veces Dios hará esto contigo. Él muchas veces removerá a los que te critican. Fíjate que no dije todas, muchas. Silenciará las voces de los que te distraen para que no puedas prestar atención. O lo mueve a ellos o te mueve a ti al desierto, pero Dios tendrá tu atención.
que los mueva a ellos que a ti. Ajá. Así que presta atención. Hermano. Solo en el otro lado de la eternidad se sabrá las veces que el Señor evitó que te dañaran o que te dañaras tú mismo. Amén. Quiero que tomen nota de lo siguiente, estamos acabando. Esta es la conclusión. El Señor sabe que tú y yo somos ciegos a muchas de las cosas que experimentamos en el camino. El Señor sabe. Sabe que vivir por fe, en lugar de hacerlo por vista, no nos sale de forma natural. Él sabe. Y yo creo que por eso fue la razón por la que Él levantó a esta niña. No fue por el bien de la niña. La niña está mejor con Jesús que en la tierra. Ella era la hija de un hombre piadoso. Era hija de Abraham. Pero el Señor sanó a la nena y la devolvió a sus padres. No porque ella estaba. Él lo hizo por nuestro bien. Para enseñarnos que el cielo, que Dios, que el Señor, que Jesús ve cuando confiamos. Amén. Ese milagro tenía un propósito. Jesús ve cuando confiamos. Amados hermanos, cree solamente. Cree en el Señor. Amén. Créele al Señor. Amén. Préstale atención. Sé cuidadoso y escucha su voz que te desafía a confiar. Es allí cuando comenzarás a ver lo invisible y te llenarás de gran espanto cuando comiences a experimentar lo imposible. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Muchas veces en estos juegos de niños se le añadía un obstáculo más. Mientras ibas a la meta, estaban los obstáculos del laberinto, pero muchas voces gritando al mismo tiempo para no dejarte escuchar la voz que te dirigía a la meta. ¿Se acuerdan? Los que jugaron eso. Y tú tenías que entonces esforzarte un poco más para poder definir la voz del que te llamaba. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas voces gritan en este mundo. Enfócate y presta atención. Sintoniza tu oído espiritual a la señal del cielo y a la voz del Hijo de Dios. Amén. Y en medio del ruido Él te sacará victorioso. Experimentarás lo imposible, escucharás la voz de la verdad y sentirás en tu vida el poder de esa voz diciéndote: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sea siempre para Dios y el Cordero el reconocimiento y la alabanza. Amén. Ahora vayamos a Él y creamos solamente. Oremos. Mientras oramos, quiero